¿Cómo están? Feliz año nuevo para todos. Y es un placer y muy grato poder compartir con ustedes esta mañana el mensaje, que es un mensaje especial. Hace mucho tiempo cuando se me comunicó, dentro del programa me correspondía predicar el día 5 de enero, yo dije, y comencé a orar y le empecé a pedir al Señor y creo que el texto que hoy día vamos a compartir se ajusta al tiempo exacto en el que estamos viviendo. Y acabamos de terminar un año y hicimos un recuento con mi esposa, llevamos 5 Navidades, 5 años nuevos aquí en Colombia y cada uno tiene algo particular. Yo no sé cómo ocurre aquí, pero me alcancé a dar cuenta de que hay muchas tradiciones, hay muchas costumbres que se hacen para Año Nuevo y empecé como a familiarizar. Y, por ejemplo, la importancia de darse el abrazo. Yo recuerdo que en mi país darse el abrazo era muy importante, tan importante que mi abuela decía que dar el abrazo antes de las 12 era mala suerte, así que era imposible saludar a alguien antes de las 12 del 31 de diciembre o darle el abrazo. Yo no sé si eso ocurre aquí, pero mi abuela era así. El caso de las 12 granitos de uva, eso no podía faltar. La taza con las lentejas no podía faltar. El traje interior amarillo de las mujeres era infaltable, o sea, eso podían faltar 3 minutos para las 12 y si no estaban, salían a comprarlo porque eso tenía que estar. Y como eso, muchas otras cosas que se dan, yo lo voy a contar como anécdota, pero no. Aquí se da eso de salir con la maleta a dar la vuelta a la cuadra, sí. Aunque no lo crean, un 31 de diciembre a las 12 de la noche ya mi esposa llevaba más o menos 5 años sin poder venir a Colombia y se hacía cada vez más difícil. Y ella estaba en embarazo, estaba más o menos de 9 meses ya. Y esa noche a ella se le ocurrió, porque ya quería venir a Colombia, a salir a dar una vuelta con la maleta, con la tremenda barriga, dando la vuelta a toda la manzana de la unidad donde vivíamos con esa maleta. Y todos los vecinos la miraban sorprendidos y decían, ¿y esta loca de dónde salió? Ella nomás sabía lo que ahí ocurría, ella nomás sabía lo que ahí sucedía. Bueno, son muchas cosas, me causa mucha simpatía que algunos están viviendo todavía el 35 de diciembre. ¿Hay alguno aquí que está viviendo el 35 de diciembre todavía? Todavía con ánimo de celebrar y con ganas de seguir pasándolo bien y con pocas ganas de descolgarse de esa celebración. Es muy importante, muy lindo. Hay muchas cosas que rodean el inicio del año nuevo y si bien no hay por qué darle un sentido mítico, ¿cierto? Porque para algunos la vida sigue igual, no cambia sino un dígito, pero para otros resulta algo más trascendental el cambio de año. Y muchas veces al terminar un ciclo y comenzar otro, se arraigan algunos factores como el temor, hay ciertos grados de temor, de qué va a venir, qué va a pasar, cómo voy a enfrentar. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de un tema que nos va a invitar a tener confianza aún en medio del temor que pueda producir enfrentar un nuevo año, porque bien podemos nosotros tener todo planificado y hay familias que se planifican muy bien y tienen todo el año proyectado y tienen sus proyectos, sus metas, aún sus presupuestos, pero nosotros no sabemos si algo en el camino puede ocurrir que echa por borda todo lo que nosotros hemos planificado. Y muchos de nosotros que vivimos en 2019 planificado, terminamos a fin de año con nada que ver lo que habíamos planificado. Y eso nos sorprende. Entonces vamos a ver un texto bíblico para nosotros que está en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 1 al 17. Josué, capítulo 3, versículo 1 al 17. Ahí se concentra lo que vamos a compartir en esta mañana. Sin embargo, vamos a leer solamente del 1 al 6.
¿Por qué? Porque este es un capítulo particular que es una especie de capítulo en triada. Quiere decir eso que los primeros 6 versículos nos van a decir lo que va a suceder, la segunda parte cómo va a suceder y finalmente lo que sucedió. Entonces es un texto que particularmente básicamente dice lo mismo, con algunas matices distintas en cada sección, pero vamos a enfocarnos en leer Josué capítulo 3, versículo 1 al 6. Ahí está en pantalla, yo lo voy a leer de todas maneras y vamos a arrancar con lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. En el contexto de lo que nosotros acabamos de leer recién, vemos que Dios está comisionando y le está dando una tarea a Josué. Ya sabemos nosotros que Israel había estado en el desierto luego que salieron de Egipto, y en un periodo básico de 40 días por la desobediencia del pueblo, esos 40 días se transformaron en 40 años, un largo peregrinaje por el desierto. El caudillo, el líder de todo el pueblo de Israel, ¿ustedes saben quién era? Moisés. Bueno, Moisés ha muerto, y quien va a suceder a Moisés es Josué, un servidor de Moisés. Es a Josué que Dios le está dando esta comisión. En el capítulo 1 del libro de Josué, Dios comisiona a Josué, le ha dado una tarea que es entrar en la tierra de Canaán. Allí debe subyugar los pueblos que viven ahí, tiene que establecerse en la tierra, tiene que sacar a los habitantes de ahí, tal como se lo había prometido Dios a Moisés. Ahora lo tenía que llevar a cabo Josué. En el capítulo 2 vemos que ya llegan a la orilla del río Jordán, pero deben permanecer allí durante 3 días. En ese periodo de tiempo, Josué manda a 2 hombres en calidad de espía a Canaán para que puedan luego entregar un reporte y un informe. Y efectivamente ellos van. Cuando se entera el pueblo de Canaán que andan 2 espías, ellos finalmente tienen que correr y esconderse. Y se esconden en la casa de una mujer llamada Rahab, que todos sabemos que era una ramera, una prostituta. Pero ella los cuida, los protege, incluso los ayuda para que luego ellos puedan escapar. Entonces los espías ahora han vuelto donde Josué, y el informe de ellos es: hey, podemos ir, armémonos, levantémonos, tal como Dios nos ha dicho que podemos entrar y conquistar, así lo podemos hacer. Así que vayamos y dediquémonos a la empresa de Dios tal como Él nos ha dicho. En este capítulo 3 que acabamos de leer, están precisamente y exactamente a punto de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Este pasaje bíblico está lleno de lecciones que están destinadas a estimularnos a nosotros
pero si lo escuchamos con el corazón. Entonces vamos a despertar nuestro corazón, nuestro interior, y vamos a estar atentos porque vamos a recibir una lección de estímulo y una lección que nos inspire y arraigue en nosotros confianza respecto de lo que viene para nuestras vidas. Entonces la Biblia habla en Jeremías que bendito el hombre que confía en el Señor y pone en Él su confianza. Y aquí hay un pasaje que nos va a enseñar a tener confianza. En medio del temor o de la incertidumbre que podemos sentir, Dios va a colocar confianza en nuestra vida. Porque fíjese que alguien escribió que el temor es el uso errado de la imaginación. Es esperar lo peor y no lo mejor que pueda suceder en sus vidas. Yo no sé si a usted le ha ocurrido eso, pero se lo puedo ilustrar basado en una experiencia. No sé si ustedes saben, yo viajé hace 5 años ya desde Chile a Colombia en auto, en carro. Y ese viaje duró 15 días y no fue fácil. Yo salí desde Chile a Argentina, desde Argentina crucé a Bolivia, desde Bolivia bajé a Perú, de Perú crucé a Ecuador y de Ecuador a Colombia. No es corto el viaje, 15 días. Y fíjese que cuando estaba en Argentina me arraigó un temor que caí en pánico con ganas de retroceder y devolverme. ¿Por qué? Porque ya me habían sucedido algunas cosas en Argentina muy desagradables y me faltaba todavía mucho por recorrer. Entonces vino a mi mente y a mi imaginación: no voy a poder cruzar Bolivia, no voy a poder pasar. Seguro que en la aduana fronteriza me van a poner problemas. Seguro que la policía me va a detener y algo va a hacer. Seguro el carro me va a fallar. Y me empecé a llenar de pensamientos y pensamientos negativos y negativos. Y así actúa a veces, que en vez de esperar lo mejor, vamos caminando esperando lo peor. Y fíjese que crucé a Bolivia sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Hubieron allí algunos detallitos, pero luego crucé a Perú, que fue algo maravilloso, algo hermoso. Perú, una experiencia linda, que estuve allí, me quedé en Lima una noche y seguí. Llegué a Ecuador sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Los pasos fronterizos entregaban mi documentación, la revisión normal, y seguía camino y no hubo ningún problema. Y al entrar a Colombia por Ipiales, ya era de noche, y fíjese que entro a Colombia y a los 2 kilómetros más o menos había un control policial y eran militares, y me volví a llenar de pánico. No, hasta aquí llegó mi viaje. No, todo lo que he recorrido, seguro me van a devolver, seguro no me van a dejar entrar, seguro. Y me llené otra vez de pensamientos negativos. Cuando me detiene la policía militar, me hace bajar el vidrio, me pide la documentación y me preguntan: ¿hacia dónde se dirige? Yo le dije: voy a Medellín. Y el policía parece que era paisa, porque me dijo: usted va a la mejor ciudad de Colombia. No, eso es un paraíso, eso es hermoso, y la arepa, y le va a gustar el chicharrón. Eso fue profético. Me le va a gustar el chicharrón. Y sabe que no, amigo, que le vaya bien, que disfrute, viene al mejor país, que su estadía sea hermosa. No, me bajé del carro, lo abracé, lo hicimos amigos, nos dimos el WhatsApp, hermano. Y finalmente, después de 15 días, llegué a Medellín sin ningún problema. Eso no puede causar risa, sí, pero a veces no sucede. Porque la imaginación se nos va hacia donde no tiene que irse. Entonces, fíjese que en este pasaje bíblico, conforme los mensajeros van avisando al pueblo que va a llegar el momento y comienzan a dar instrucción, tenían un mensaje para ellos: levántense, alístense. Luego le dijeron: van a ir a un camino que nunca han pasado por ese camino. Y no se requiere de mucha imaginación para entender que los mensajeros están entregando una palabra, digámoslo así, de aliento, y empezaron a prepararlos, y hubieron palabras significativas en cuanto a un territorio no cartografiado para ellos, que estaba detrás de ese cuerpo de agua. Pienso que
si nosotros somos sinceros, hay hechos con los que nosotros podemos lidiar, ¿cierto? Porque tenemos algunos precedentes o algunos antecedentes, pero no podemos negar que frente a un territorio no cartografiado, tenemos la tendencia a que haya temor en nosotros, en nuestros corazones. Josué y su pueblo están a punto de experimentar un hecho inédito histórico, están a punto de entrar en la historia. Detrás de ellos estaba el desierto, pero delante de ellos estaba la tierra prometida. Detrás de ellos estaban los sepulcros de toda una generación que había muerto producto de la desobediencia. Pero delante de ellos estaba la tierra prometida. Entonces, delante de ellos estaba la tierra que Dios le había dado. Una tierra que fluye leche y miel y que Dios esperaba que ellos entraran, ¿cierto? Y tomaran posesión de ella. Entonces tenían detrás todo un pasado, pero tenían delante todo un futuro. 40 años de peregrinaje, 40 años de prueba, pero delante estaba todo un desafío y todo un reto. En estos momentos finales de su recorrido por el desierto, se hallaban allí en la orilla del Jordán y sintieron temor que a menudo sentimos nosotros normalmente cuando estamos parados frente a nuestro propio río Jordán. Y el río Jordán no hubiera sido nada terrible, ¿cierto? Porque era un río medianamente pequeño, no tenía gran trascendencia, por lo tanto no había mucho que temer. Pero si nos notamos nosotros en el versículo 15 del capítulo 3, vamos a darnos cuenta que era la época de la siega. Y precisamente en la época de la siega el río se desbordaba. Y llama la atención que Dios precisamente lleva al pueblo de Israel en el momento en que el río estaba desbordado por todas sus orillas. Todo el agua que bajaba desde las montañas, ¿cierto? Se había desbordado producto de la época de la siega. Y es interesante que el Señor los llevara justamente a eso. Los israelitas sabían en su mente que Dios les había ordenado pasar al otro lado, pero no habían medios humanos, no habían puentes, no habían barcos, no había manera de cruzar al otro lado, salvo por la intervención divina. Se necesitaba una intervención divina. La Biblia dice que la orden era pasar. La palabra hebrea se traduce como transición de un lugar a otro, pero esto era mucho más que pasar del punto A al punto B. Era algo significativo en el tiempo, no tenía precedentes. Significaba que todo a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir iba a cambiar completamente. Algo nuevo les esperaba. No tenían cierta manera planes ni precedentes, pero algo importante iba a ocurrir. En esencia, Dios le está diciendo al pueblo en estas palabras: el pasado de ustedes se ha terminado. Ya el peregrinaje de 40 años se acabó. Ese andar errante por el desierto llegó a su fin. Los recorridos del desierto se han terminado. Ahora hay algo completamente nuevo para ustedes, pero está al otro lado, no aquí. Ahora entonces levántense y vayan. No es difícil entonces imaginarse lo que pasaba por la mente de ellos. En ese momento no habían conocido nada. De sus padres habían oído relatos respecto de la tierra prometida, como por ejemplo que era una tierra de gigantes. ¿Recuerdan el reporte de los 12 hombres? Es imposible, esa tierra está habitada por gigantes. Eso habían escuchado, que tenía ciudades fortificadas, que los pueblos militares estaban armados con carros de hierro. Eso ellos no conocían nada de eso. Solo lo habían oído. Así que mientras esperaban este momento culmine y final, no era difícil figurarse lo que pasaba por la mente de ellos. Me pregunto si alguna vez usted ha estado frente a su propio río Jordán. Me pregunto si le queda difícil reflexionar cuando en algún momento alguien tuvo que animarlo a usted en este nuevo paso quizás de la vida. Probablemente usted cambió de profesión y hubo alguien que lo tuviera que animar. Ánimo, ten confianza, te has preparado para esto, ve. Quizás usted tuvo que
o vive la experiencia de pasar de la educación básica a la educación universitaria. Quizás usted se ha tenido que mudar de ciudad a otra ciudad. Quizás usted se ha tenido que cambiar de país a otro país. Quizás usted está pasando de la soltería al matrimonio. O quizás del matrimonio otra vez a la soltería. Tal vez usted va a comenzar una vida de padre por primera vez. Todos estos cambios requieren de ánimo y de motivación. Tal vez hoy usted está viviendo la experiencia de estar parado frente a su propio río Jordán. Tal vez la vida lo tiene en este minuto allí. Quizás usted está empezando un año sin empleo, lo acaban de despedir y está frente a un año donde va a arrancar sin empleo y con toda la incertidumbre de qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi presupuesto, qué va a pasar con la casa que adquirí, qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar con nuestros hijos, con el colegio. Quizás usted está ahí, está frente quizás a un año lleno de incertidumbre. Quizás usted tiene todo un proyecto de vida social, económico, emocional, sentimental, sin saber lo que va a pasar. Probablemente usted está ahí. Este texto bíblico nos va a hablar precisamente de qué hacer, cómo actuar, cómo enfrentar estas situaciones. El texto que acabamos de leer nos da unas cuantas cosas que Dios utiliza para fortalecernos, que son aplicables para el hoy y para el presente. Así que permítame arrancar con 3 cosas que son relevantes en este pasaje bíblico y que son dadas por Dios para equipar a su pueblo para el futuro. La primera cosa que Dios nos habla es una palabra, y la palabra es meditar. ¿Pero en qué vamos a meditar? Vamos a meditar cómo Dios ha actuado en el pasado de nuestras vidas. Fíjese una cosa, el pueblo de Israel, estando ese día a la orilla del río Jordán, tenían una cosa por cierta, y es que tenían el historial de cómo Dios había actuado a favor de ellos en el pasado. Vaya conmigo, sin dejar Josué capítulo 3, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Vamos a ver cómo Moisés dice las palabras al pueblo poquito antes de dejar su liderazgo sobre ellos. Son las palabras de Moisés. El texto bíblico, lo leo en favor de ustedes, dice así: recuerda, escucha bien, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Fíjese lo que Moisés le quiere decir al pueblo. Quiero que recuerden, quiero que reflexionen, quiero que consideren todas las formas que el Señor su Dios los ha guiado en las experiencias del desierto por estos 40 años. Dios había, hermanos, cuidado de manera milagrosa y maravillosa el peregrinar de este pueblo por el desierto. Y les dice, recuerden, y ese recuerdo parte cuando ellos salen de Egipto. Recuerdan cuando van saliendo de Egipto y van a enfrentar el Mar Rojo y los viene persiguiendo el ejército de Egipto, ya pisándole los talones, y Dios milagrosamente abre el Mar Rojo, permite que el pueblo cruce el Mar Rojo y luego cierra el Mar Rojo ahogando al ejército egipcio. Ya ese milagro maravilloso da el inicio de un tiempo en el que el Señor siempre iba a proveerle de todas las cosas. En esos 40 años en el desierto Dios le había dado no un mapa como nosotros podríamos pensar, sino que les habría dado algo mucho mejor. Les daba a diario un programa divino de dirección. Todos los días los guió en ese peregrinaje. Durante el día una columna de nube, y si en la noche no podían ver la nube, una columna de fuego los guiaba por el desierto. Fue un sistema divino de dirección por 40 años y Dios no falló ni siquiera una sola vez. Hay un general de ejército experto en logística militar, experto, que hizo un estudio acabado de cómo sería, ¿cierto?, proveer
a un pueblo de más de 2 millones de personas durante 40 años. Y es muy interesante, yo quiero darle algunos detalles del estudio que realizó este general de ejército. Fíjese bien, cositas que él logró como resultado de todo su estudio. Mire, para alimentar a más de 2 millones de personas durante 40 años, se necesitaba solo para alimentar, solo para comer lo básico. Si ellos comieran como comen aquí en Antioquia, sería mucho más alta la cifra. Pero hagamos cuenta que ellos van a comer poquito, con una dieta muy equilibrada y muy sana. Pero se necesitaban 1.500 toneladas de comida diaria. Eso más o menos en una cifra, una estadística de los años 90, al valor del año 90, significaba $5 millones diarios. Imagínense, 1.500 toneladas de comida, $5 millones diarios. Imagínense otra cosa, para transportar esa comida, ¿cierto? Se necesitaban 2 trenes de carga, cada uno como de 2 kilómetros de largo. Imagínese usted, 2 trenes de carga, 2 kilómetros de largo, solamente para transportar esas 1.500 toneladas de comida para llevárselas al pueblo de Israel. Y eso era lo que hoy día llamaríamos un servicio a domicilio, un Rappi, porque el pueblo no iba a comprarlo, Dios se los traía, ¿cierto? Así que imagínense todo lo que eso significaba, y Dios lo hacía milagrosamente. Mire, otro dato, ¿sabe cuánta agua se necesitaba para lavar la vajilla o los platos, para lavar la ropa o simplemente para beber? Se necesitaban 11 millones de galones de agua al día. No había lagos, no había océanos cerca para transportar el agua. No había, y Dios lo proveía milagrosamente. Para llevar esa agua se necesitaría casi 2.000 tanqueros para cargar el agua todos los días. Todos los días, durante 40 años, a más de 2 millones de personas. Eso es increíble. El general militar experto en logística militar también hizo un estudio acabado de cómo sería levantar un campamento. ¿Cuántos salen de campamento aquí? Los que salen de campamento saben lo que cuesta a veces armar una carpa, en fin, a veces se pasan horas y horas armando una carpa. Imagínese usted armar un campamento para más de 2 millones de personas. Si usted lo puede imaginar, se necesitaban 1.000 kilómetros cuadrados para que el pueblo pudiera levantar, o una franja de 30 kilómetros de ancho por 50 kilómetros de largo. Cada vez que necesitaban levantar el campamento, necesitaban este espacio, y Dios se los proveía. Hermanos, hay algo y un dato más interesante aún y que me llamó mucho la atención. Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Fíjense en lo que dice. Si les proveyó de comida, si les proveyó de agua, si les proveyó de terreno, se preocupó también de proveerle algo súper importante, y que es, escuchen lo que dice: durante esos 40 años no se les gastó la ropa que llevaban puesta, ni se le hincharon los pies. Allá no había un Mallorca Outlet, ¿cierto? No había un centro comercial Santa Fe, no estaba el Hueco, no había nada de eso. Sin embargo, su ropa nunca se desgastó, ni su calzado nunca se gastó. Podríamos decir, no, seguramente eso estaba confeccionado con tela fina, fibra de última generación, de alta calidad. No, nada de eso. Simplemente Dios proveyó de todas esas cosas durante 40 años, hermanos. Dios hizo eso por su pueblo. ¿Qué quiere decir todo esto en resumen? Cuando no hubo pan, Dios hizo llover pan del cielo. Cuando no había agua, Dios usó una roca de pedernal para proveerla. Cuando no había una guía, Dios puso una nube y una columna de fuego. Cuando no hubo ropa, Dios hizo ropa milagrosa que no se gastaba. Hermanos, si el pueblo de Israel estaba a la orilla del Jordán, que ya estaba desbordado y había temor en sus corazones, detrás de ellos estaba el historial de cómo Dios había provisto todas las cosas
para su vida. Delante de ellos había una tierra desconocida, pero detrás de ellos estaba el conocimiento pleno de que Dios es fiel, de que Dios es verdadero, de que Dios provee. Y eso sin duda va a infundir en ellos ánimo, aliento y confianza. Yo se lo digo esto a usted, hermano, y se lo digo a mi propio corazón. Si hemos de enfrentar un año distinto, o un año diferente, o un año incierto, un año donde no sabemos qué va a suceder, si vamos a enfrentar eso con un grado de temor, hermano, yo se lo digo a mi corazón, hay algo que frente a eso nadie le puede quitar a usted, y hay algo que solo usted lo tiene, y que es su pasado. Su pasado, usted puede mirar atrás. Tal vez usted no sepa lo que va a pasar este 2020. Quizás usted no sepa lo que va a pasar allá afuera. Quizás usted no sepa lo que va a hacer Dios. Pero sí algo usted sabe. Es lo que Dios ha hecho por usted. Y Dios le amó. Dios le rescató. Dios le salvó. Dios le proveyó. Nunca le faltó. Y a pesar de las dificultades, las adversidades y las pruebas, Dios siempre estuvo allí. Siempre. Él no falla. Si no falló ayer, no fallará mañana. ¿Cierto, Alexander? ¿Cierto que sí? ¿Cierto, Patricia? Si Él no falló ayer, Él no va a fallar mañana. Él es Dios, Él es fiel, su palabra es fiel. Yo alabo al Señor por eso, hermanos, porque si bien no sé lo que puede venir mañana, pero sí sé lo que Él hizo ayer. Él murió por mí en la cruz del Calvario. Él dio su vida por mí. Y aun cuando en mi despensa a veces parece que no había nada, Dios siempre proveyó. Dios siempre usó a quien tenía que usar. Dios siempre movió a quien tenía que mover. Nunca, nunca faltó, nunca falló. Y eso es lo que nosotros tenemos. Filipenses dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que están en Cristo Jesús. Tenemos un pasado. Él es el Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy. Debemos confiar en Él. Nosotros podemos sentarnos con familia y recordarlo. Podríamos hacer una letanía que llena muchas hojas de cómo Dios ha suplido para nosotros en nuestra vida. Así que, hermanos, lo primero frente a un año o frente a un periodo, frente a un futuro incierto que tenemos que hacer es recordar lo que Él ya ha hecho por nosotros. Amén. En segundo lugar, tenemos que considerar la presencia de Dios en el aquí y en el ahora. Y eso es tener la vista y la visión puesta en el Señor. Acompáñame a leer Josué capítulo 3, versículo 3 al 4. Dice así: con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios, a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos, pónganse en marcha detrás de ella, así sabrán por dónde ir. Ponga atención a esto, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Al pueblo se le ordenó que siguieran el arca del pacto de Dios. Si leemos esta sección, vamos a darnos cuenta que entre el capítulo 3 y el capítulo 4 se menciona 15 veces la palabra arca del pacto. Y se le menciona como el arca del Señor su Dios. El arca del pacto, muchos ya deben saber, ¿qué representa? La presencia de Dios en medio de su pueblo. El arca del pacto representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Éxodo 33:14 dice que Dios le prometió a Moisés: mi presencia siempre irá contigo. Hermano, el arca del pacto estaba hecha de madera de acacia. Tenía una tapa encima llamada propiciatorio, tenía 4 anillos, 2 varas de acacia, una cornisa, 2 querubines uno frente al otro en posición de rendición o de adoración, y contenía en ella las tablas de la ley, el maná del desierto y las varas de Aarón estaban dentro de ella. Todo recubierto en oro. Medía como 1,5 metros de largo y como 1 metro de ancho y de altura. Estaba, como decía, recubierta de oro. Para algunos esto puede resultar insignificante, una caja, una simple caja. Para el pueblo de Dios era la presencia de Dios en medio de ellos. Era el lugar de adoración en el tabernáculo. Era la presencia viva, la Shekinah de Dios en medio de ellos.
cabe recordar que en el Éxodo, en una ocasión, David va a recuperar el arca que había sido secuestrada y la trae de vuelta, ¿cierto? Y el arca generalmente debía ser cargada sobre los hombros de los sacerdotes, de los levitas. En esa ocasión la cargaron sobre un carro tirado por bueyes. Entrando a la ciudad, uno de los bueyes tropezó y un hombre inconscientemente estira la mano y trata de afirmar el arca. Ese hombre instantáneamente murió en el momento. El arca de Dios representaba el poder de Dios, la presencia de Dios y la santidad de Dios. Hermanos, si nosotros queremos tener un cuadro importante de la importancia que tenía el arca, leamos el versículo 10 y 11 del mismo capítulo, del capítulo 3, que dice: y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y de seguro expulsará a los cananeos, a los hititas, a los jebeos, a los fereceos, gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán frente de ustedes. Aquí vemos las palabras de Josué, que le está diciendo al pueblo: ¿quieren saber si Dios está en medio de nosotros? Sí, vean el arca. Eso representa que Dios está entre nosotros. Noten algo importante: Dios le está hablando a Josué y Josué es el que le está transmitiendo al pueblo. Por lo tanto, el pueblo debía confiar y debía creer en las palabras de Josué. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Que nosotros podemos confiar todo el tiempo que la presencia de Dios está en medio nuestro. ¿Quién es el arca del pacto hoy en día para nosotros, los cristianos? Jesucristo es nuestra arca del pacto. Él lo prometió: mi presencia estará siempre con ustedes hasta el fin. La presencia de Dios está aquí en medio nuestro y nunca faltará tampoco su presencia. Al observar el final del versículo 4 vamos a ver una cosa. Se les instruye al pueblo que no se acerquen al arca. De hecho, se les pide que estén a más de 2000 codos de distancia. Cada codo mide medio metro, lo que significaba 1 kilómetro de distancia. Algunos dicen que lo que quería hacer Dios es que no hubieran accidentes, que nadie se acercara demasiado al arca y que pudiera tocarla y que pudiera ocurrirle lo que al hombre que acabamos de hablar. Sin embargo, note el versículo 4, detenidamente y detalladamente. Note lo que dice. El versículo 4 dice: así sabrán por dónde ir. En el fondo, Dios lo que quería es que el arca del pacto estuviera a suficiente distancia para que todo Israel pudiera verla, para que nunca saliera de la vista o de la visión de ellos. ¿Por qué? Porque iban a ir a un lugar que no conocían. Por lo tanto, era la presencia de Dios, era el arca de Dios que los iba a guiar, que los iba a dirigir. ¿Se imagina usted? Si las personas que iban adelante se acercaban mucho al arca, sin duda que los que están más atrás pierden la visión, no pueden verla, no podrían mirar y ser guiados. Por lo tanto, lo que Dios quiere aquí es asegurarse de que hubiera una buena distancia entre el pueblo y el arca para que todos pudieran verla. Ahora bien, este es nuestro segundo punto. Pues a fin de que ellos pudieran atravesar el Jordán, siempre tenían que tener su vista puesta en el arca del pacto. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos reconocer es que cuando a veces enfrentamos situaciones difíciles y complicadas, en vez de fijar nuestra mirada en el Señor, tendemos a mirar las circunstancias, los problemas y nos desanimamos, ¿cierto? Casi como lo que le ocurrió a Pedro. ¿Recuerda la historia de Pedro? Mientras iba caminando sobre las aguas, ¿qué iba haciendo? Iba mirando a Jesús. Pero por un momento quitó la vista de Jesús y comenzó a mirar las olas y los vientos. ¿Y qué pasó? Se hundió. Así nos sucede a nosotros. Sucede que muchas veces nosotros quitamos la vista de Jesús, quitamos la vista de Dios y nos llenamos de temores de nuevo. Hermanos, no retiremos los ojos del Señor. No hagamos como Pedro, sino que miremos siempre a Dios. Uno de los principios más importantes cuando enfrentamos el reto del futuro es cuando estamos frente a un territorio desconocido, cuando estamos frente al desafío de una nueva carrera, a una nueva oportunidad laboral, a una nueva oportunidad de servicio, algún reto en nuestra vida, nunca quitemos la mirada
del Señor. Eso es lo que quería Dios con su pueblo, que su pueblo caminara mirando a Dios. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros hoy día, que enfrentemos un futuro con la mirada puesta. ¿En quién? En nuestro Señor. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. La visión es una cuestión de perspectiva, hermano, y cuando se busca a Dios en medio de las adversidades, no tendremos miedo de avanzar. Pero si quitamos la mirada de Dios, nos vamos a llenar de temor. Así que, ¿dónde debe estar nuestra mirada? Puesta en el Señor. Ahora tenemos dos cosas. Una, el historial de cómo Dios ha sido fiel en nuestro pasado. Dos, tenemos el consejo de caminar siempre con la mirada puesta en el Señor. En tercer lugar, Dios va a invitar al pueblo de Israel a creer. La palabra aquí es creer. ¿Pero creer en qué? En las promesas de Dios. Fíjese el versículo 5 de Josué 3. Dios ordena al pueblo que se purifiquen, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Otra vez les invito, ¿pueden imaginarse ustedes a los israelitas preguntándose: hey, mira, Josué nos dice que Dios va a hacer grandes cosas? ¿Qué cosas hará mañana? ¿Se imaginan ustedes al pueblo de Israel a la orilla del Jordán y las aguas desbordándose? Ellos pensando y conversando: hey, mira, Él dijo que íbamos a cruzar. Él dice que mañana va a hacer grandes cosas con nosotros. Pero ¿cómo lo irá a hacer? Mira que no hay barco, no hay puente, la agua está desbordada. ¿Cómo lo irá a hacer? Seguramente se preguntaban cómo eso iba a suceder. Josué le dice: escuchen, pueblo de Dios, santifíquense. Es decir, asegúrense de estar bien con Dios, porque mañana Dios va a hacer cosas maravillosas por ustedes. Eso no es simplemente un pensamiento positivo. Eso no es simplemente: este año tus sueños se cumplirán, escríbelo en una hoja porque tus sueños se cumplirán. No, estos son promesas del Dios Todopoderoso, son promesas reales, son promesas verdaderas, son promesas que Dios cumple, porque Él no es hombre, no es hijo de hombre para no cumplir lo que Él nos ha prometido. Ahora, ¿dónde están esas promesas? Si usted está de acuerdo conmigo, esas promesas las encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. Ahí están insertas, ahí están escritas. Fíjese una cosa, dice que la palabra de Dios, la Biblia entera, menciona 365 veces la palabra no temas. Usted puede hacer ese ejercicio. Es decir, para cada día del año, Dios tiene un no temas. ¿Por qué será? ¿Será que Él sabe que vamos a enfrentar cada día con algunos grados de temores? Para cada día Él dice: no temas. Redil del Sur, no temas. Dios está con nosotros. Recordemos nuestro pasado. Él nos ha provisto, Él no ha fallado. No temas. En Lamentaciones 3, 22, 23 dice que el gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Cada mañana son nuevas sus bondades o renueva sus misericordias. Grande es su fidelidad. Hermanos, nosotros encontramos muchas promesas en la palabra de Dios y podríamos decir mucho respecto de eso. Pero antes de finalizar, quiero detenerme en un tema, y que es las promesas de Dios. Podemos hablar mucho de las promesas de Dios, pero sabe, hay una gran diferencia entre oír y conocer las promesas de Dios a creer en las promesas de Dios. Hay una gran diferencia. Y yo le voy a... ¿Cómo le explico esto? ¿Cómo aterrizo eso? Mire, vaya conmigo al versículo 13 y 14. Dice que tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Fíjese, esto es lo que sucede. Dios le dice a los levitas: hey,
carguen el arca sobre sus hombros y caminen hacia el río. Pónganse por un momento en el lugar del sacerdote levita. Él tiene una palabra, él tiene una promesa y tiene una orden. Carga el arca del pacto, camina. Póngase en el lugar del sacerdote. Voy caminando, miro las aguas, no pasa nada. Señor, dame una señal. Señor, muéstrame algo. Camino, las aguas siguen agitadas, no pasa nada. No, yo me quiero devolver. Yo me voy a ahogar. Oír las promesas es distinto a creer en la promesa. Ahora, un hombre que cree en la promesa va a caminar. No importa lo que venga, voy a caminar porque creo en la promesa, porque confío en lo que Dios me ha dicho. Mientras los pies de ellos no estuvieran en el agua, nada iba a ocurrir. Era una prueba de fe. Eso no debía haber sido particularmente fácil para ellos, en especial para los que iban en la primera línea. Pero ellos tenían una orden, una palabra de Dios, caminar. Casi como la palabra que recibió Noé. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Construye el arca porque va a llover. Hello, va a llover. Aquí no llueve nunca. Pero creer en la palabra y creer en la promesa de Dios lo llevó a actuar en fe, aunque todo el mundo se burlara de él. Hebreos capítulo 11 tiene una larga lista, ¿cierto?, de todos los hombres que creyeron a la promesa, que creyeron a la palabra, sin tener evidencia humana, sin tener evidencia de nada, simplemente creyeron. Ellos tenían esa orden, hermanos. Solo debían creer que la presencia de Dios iba delante de ellos. Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Quiero ayudarles un poquito más a su imaginación y adentrarnos en un cuadro vívido de lo que aquí está pasando. Pero voy a leer un pasaje de un libro importantísimo que relata de una manera especial. Solo quiero pedir, sin que se duerma, que lo escuche con el corazón y con la imaginación. Ponga atención. El libro dice así: finalmente un grupo pequeño surgió de aquella multitud densa. Era un pequeño grupo de sacerdotes, todos escogidos, vestidos de blanco, con los pies descalzos, que lentamente descendían por la orilla, inclinada al río, llevando sobre sus hombros el arca sagrada, con su cubierta de oro y querubines escondidos debajo de ella. Qué ominoso silencio, y cuán fija la mirada de todos los que seguían detrás de sus pasos. Cuán apagada quedaron las voces de los criticones que habían sido tan estruendosos en los días previos, protestando por pasar el río Jordán, afirmando que era imposible y que sería más sabio esperar hasta que el agua se redujera a su cauce normal, con la corriente apenas de 1 o 2 de profundidad, para cruzar vadeando hacia el río. Pero la pequeña procesión avanzó. Pero incluso cuando estaban a 1 metro de la orilla del río, nada ocurría, nada producía. Las aguas no mostraban ninguna disposición, ni de huir ni de calmarse. Pero cuando los pies de los sacerdotes se mojaron en las diminutas aguas en los márgenes del río, de color de barro y espumosas debido a la prisa de las aguas, un cambio maravilloso tuvo lugar. Las aguas comenzaron a dividirse y a retirarse conforme los sacerdotes avanzaban hacia esas aguas, que descendieron incluso más hacia el medio del Jordán. Las aguas huyeron delante de ellos como si hubiera cundido el pánico, y el pueblo los siguió confiados y caminaron sobre esa tierra seca. Hermano, ¿puede imaginar mentalmente lo que pudo pasar por los sacerdotes cada vez que avanzaban? Seguramente se llenaron de temor, seguramente se llenaron de duda, pero algo los hizo avanzar igual y caminar igual. ¿Qué sea algo? ¿Por qué siguieron camino? ¿Por qué no se detuvieron, hermanos? Porque cuando tú tienes un Dios
un Dios que ha demostrado su actuar en el pasado, cuando tú tienes un Dios cuya presencia está manifiesta en el aquí y en el ahora, y cuando ese Dios te da una promesa para el presente y para el futuro, sin duda que se puede creer. Se puede creer cuando no puedes ver evidencia de lo mismo tomando lugar, se puede creer. Hermano, Hebreo dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Fe quiere decir que cuando se tiene una promesa clara de Dios frente al futuro, puedo caminar, puedo marchar adelante en base a esa promesa, avanzando, avanzando y avanzando hasta que Dios determine qué va a hacer en el camino. Yo no lo sé, pero avanzo con fe. Lo único, hermano, que nos puede llevar a nosotros a hacer frente a un futuro incierto es sabiendo al Dios que nosotros tenemos en nuestra vida, sin duda alguna. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros visitamos los hospitales, cuando recorremos los hospitales y llegamos a ver un paciente y vemos su estado y vemos el diagnóstico del médico, que es desalentador, que es para nada prometedor, que al contrario es muy desalentador, nosotros nos vamos. Pero ¿sabe qué hacemos el otro día? Volvemos y volvemos a orar. Y volvemos a ver el reporte. ¡Wow! Y nos vamos. Pero al otro día volvemos. Y volvemos a ver el reporte. ¡Wow! Preparar la familia, algunos dicen, el doctor se acerca. Pastor o hermano, prepare a la familia porque esto no va a durar mucho. Y nos vamos. Pero al otro día volvemos. ¿Sabe por qué volvemos? Uno y otro día. ¿Sabe por qué volvemos? Porque tenemos el historial de Dios. Porque sabemos que Dios sana. Porque sabemos que Dios levanta. Porque sabemos que Dios restaura. Porque sabemos que Dios hace milagros. Hace poco en una de esas ocasiones estuve en la sala de espera con una hermana y yo le dije, en medio de todo me la jugué. Me encantan cuando las situaciones se agravan. Me miró y me dijo, ¿por qué? Porque sé que Dios puede hacer un milagro aún en medio de eso. Hace poco me escribió y me dijo, recordé las palabras tuyas en esa sala de espera. Hoy mi hermana está en su casa celebrando su cumpleaños. Dios se glorificó. Cuando tú tienes el historial de un Dios que sana, caminas. No sé lo que va a pasar en el camino. Dios lo determinará, Dios sabrá. Pero yo sigo caminando en fe porque tengo una promesa en mi corazón. Iglesia del Redil, viene un 2020, ya comenzó. Los vientos de la vida nos están empujando a Él. Es tiempo de izar las velas de nuestro barco, de nuestra vida y caminar en fe. No importa lo que va a pasar, tienes el historial de Dios, un historial de Dios fiel y verdadero, que nunca falla. Tienes la presencia de Dios en medio tuyo. Él nunca te dejará, nunca se apartará. Simplemente debes caminar creyendo y teniendo fe en el Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. A Él debemos creer. Él nunca nos va a fallar. A veces el agua tiene que llegarnos hasta un poquito más arriba de la rodilla. Sí, a veces Dios permite. Y el agua sube y sube y uno empieza a mirar. Sí, Señor, ¿qué pasó aquí? No, tranquilo. Confía en el Señor. Alguien dijo, si quieres ser un hombre de fe o una mujer de fe, no tengas miedo de mojarte los pies. Así que esto es lo que quiere Dios, que creamos. Al creer, vamos a izar las velas de nuestra vida y avancemos. Hoy Jesús está en medio nuestro. Emmanuel, Dios con nosotros. Él, Jesús, Él es nuestro guía en nuestro andar. Él es la nube de día, Él es la columna de fuego por la noche. Jesús es nuestro maná, el pan diario. Jesús es el agua que quita toda sed. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dejo con 3 cosas como aplicación. Medita en el pasado, haga el ejercicio. Con mi esposa nos sentamos esta semana y wow, cuánto hemos recorrido, cuánto el Señor nos ha bendecido.
Fije sus ojos en el Señor Jesucristo, no quite la mirada de Él y crea las promesas de Dios que nos ha dado. Actúe con fe en base a ellas y en base a lo que Dios le ha dicho. Hermanos, bienvenido 2020. Bienvenido, que venga lo que venga. Dios está con nosotros. Póngase en pie.